Recording in Ahí progress. está. Bueno, nuevamente bienvenidos, bienvenidas a nuestro taller bíblico. Eh, bueno, este taller, para quienes se vienen integrando ahora a través del canal de YouTube, es un taller que ya comenzó hace bastante tiempo, más de un año. eh, Creo que ya dos, ¿o no? Bueno, no lo sé, ya no me acuerdo. No, no, íbamos como un año y algo. Y bueno, hemos ido avanzando, hemos ido siguiendo un camino. La idea de este taller es descubrir eh, a, a esta, al protagonista del texto bíblico. Y el protagonista del texto bíblico, el protagonista de la Biblia, es el Dios creador, el Dios salvador, el Dios de Jesucristo. ¿Ya? Entonces vamos a ir, y hemos ido yendo por diversos pasajes de la Biblia. El año pasado hicimos todo un camino para conocer a partir de este texto del capítulo 2 y el capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles, también el capítulo 4, el nombre, conocer esto que decía ahí el apóstol Pedro, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, eh, levántate, le dijo al tullido. Bueno, ese camino hemos hecho, ir conociendo este nombre y cómo se va revelando a lo largo de la escritura, a lo largo del texto que comienza en Génesis y va a terminar en Apocalipsis. Cristo, si bien es cierto, como persona, verbo encarnado, aparece desde el Nuevo Testamento en adelante, pero está presente, como él mismo lo enseña en el Evangelio, ya desde toda la historia del pueblo de Israel y por supuesto en esta historia de salvación que ha sido consignada por escrito en el Antiguo Testamento. Así que se puede encontrar a Cristo, por supuesto, desde la perspectiva cristiana, desde la perspectiva de la fe, desde la perspectiva de los padres de la iglesia. Se puede encontrar a Cristo en toda la Biblia, en toda la Escritura. Por eso es que en el sacramento de la Eucaristía siempre va a haber una referencia a alguna parte del texto bíblico. Y esa referencia, que son las lecturas, en el fondo, de la Eucaristía siempre va a tener esta parte eucarística, bueno, perdón, esta parte de que refiere primero a la escritura, lo que comúnmente se conoce como el pan de la palabra, y bueno, eso va a estar antecediendo, perdón, a el pan de la Eucaristía, ¿ya? Entonces Cristo siempre va a estar, y bueno, en esas lecturas, no solo las lecturas de la misa, por lo demás, no solo las lecturas de la misa refieren a la escritura y a la Biblia. Todo el texto litúrgico está impregnado de, de referencias al texto. Eh, Cuando cantamos el santo, por ejemplo, ese tres veces santo, sale en buena parte de la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Entonces, por decir un ejemplo. Entonces, por eso es importante y podemos hacer este camino de recorrer la escritura e ir viendo, e ir conociendo. Por supuesto que este camino no se olvida de todo lo que es la ciencia bíblica, ¿ya? No se olvida de la ciencia bíblica, no se olvida de los hallazgos desde la perspectiva del método histórico crítico, también de ciertas lecturas más sincrónicas, más desde el punto de vista del texto, ¿no? Los análisis literarios, o bueno, otro tipo de análisis. Tampoco se olvida, aunque no solo tangencialmente vemos algunas cuestiones de, por ejemplo, los padres de la iglesia, siempre enfocados obviamente en el texto mismo, ¿ya? Y para eso, bueno,
recurrimos a algunos autores, recurrimos a la tradición filosófica y teológica de la Iglesia, y bueno, vamos haciendo este camino y recogiendo y tomando todos estos elementos que nos ayudan a entender el texto y a entender cómo ha sido entendido el texto bíblico, cómo se ha leído, cómo se lee también hoy en día. Eh, que a mí, por lo menos, y bueno, eh, y desde una postura teológica o del estudio de la Biblia, le parece que es muy así, muy importante esto que algunos llaman, los estudiosos llaman la historia de la recepción, ¿ya? Eh, la historia de la recepción, eh, dicen estos autores, a veces incluso podría llegar a ser más importante que el texto, entre, o sea, entre comillas, ¿ah? No malinterpretar lo que estoy diciendo. ¿A qué voy con eso? Hay un autor que yo, en cierto modo, sigo, que dice que esta historia de la recepción vendrían a ser, bueno, es más importante, justamente porque Cristo mismo dice, no todo el que me llame Señor, Señor, eh, entrará al reino de los cielos, sino quien cumpla la voluntad de mi Padre. Y también en otro lado dice, por sus frutos los conoceréis. Esta historia de la recepción en el fondo serían los frutos del texto. O también la parábola del sembrador. Eh, la palabra que cae como semilla en bueno, se llama parábola del sembrador tradicionalmente, pero hay otros que lo llaman la parábola de los suelos, porque en el fondo el centro están los tipos de suelo donde van cayendo estas semillas. eh, y bueno, y la importante, el último suelo es el que da fruto. Y bueno, justamente Cristo dice que como este que da frutos es quien acoge mi palabra y la pone en práctica. Es decir, que para Cristo siempre no basta con la palabra, no basta con el texto bíblico, no basta con saberse el texto bíblico, sino que también hay que, ese texto bíblico tiene que dar fruto en nosotros. Y eso es lo que estos autores llaman la historia de la recepción. Como las iglesias, bueno, primero como las personas, pero las personas se conforman en comunidades, las comunidades pueden llegar a conformar iglesias o ser una iglesia en sí misma. Bueno, cómo la iglesia en el fondo ha tomado la palabra y bueno, y qué frutos han dado de esa palabra. Entonces, por eso me parece que es importante y bueno, y eso es lo que tratamos de hacer en este taller, ir viendo en el fondo el texto, leyendo, recibiendo en el fondo la palabra, no tanto desde una perspectiva tan espiritual, eh, porque para eso tenemos la Eucaristía, para eso tenemos la lectio divina, otros momentos, otras instancias, sino que lo hacemos desde un punto de vista más de el estudio del texto y la comprensión. Pero esta comprensión no se olvida, como decía, de llevar el texto a la práctica y, bueno, que dé fruto en nosotros, ¿ya? Entonces, bueno, dicho eso, eh, bueno, vamos a retomar el trabajo que ya habíamos estado avanzando y vamos a ir a el capítulo 6 de Génesis, ¿ya? Capítulo 6 de Génesis tiene, vamos a decirlo de esta forma, tiene un problema, ¿ya? Y el problema es la primera parte del capítulo 6 de Génesis. La primera parte del capítulo 6 de Génesis, es decir, desde el versículo 1 hasta el versículo 4, parece eh, como que fuese un texto un poco inserto ahí,
como que está descontextualizado. Y, y ustedes pues podrán decir, bueno, pero ¿por qué, Jaime? Bueno, fíjense, no sé si alguien se anima a leer, vamos a leer desde en el capítulo 5 desde el 28 al 32. ¿Alguien se anima? A Ya, ver. a ver, lo voy a leer yo entonces. Dice, esto es capítulo 5 versículo 28 al 32. O sea, justo antes del comienzo del capítulo 6. ¿Ya? Ojo aquí. Dice lo siguiente. Lamec, Lamec tenía 182 años cuando engendró un hijo y le puso por nombre Noé, diciendo, este nos consolará de nuestros afanes y de, y de fatigas, de la fatiga de nuestras manos por causa del suelo que maldijo Yahvé. Eh, yo en algún momento les había dicho que en la Biblia es muy común el nombre, poner, cuando nace un hijo y alguien bautiza con un nombre a un hijo, sale el nombre y sale la explicación. No sé, por ejemplo, cuando el ángel se le revela a María y le dice, bueno, le pondrás por nombre Jesús porque el Señor salvará a su pueblo. Ese porque uno de repente dice, bueno, ¿qué tiene que ver Jesús con eso? Y aquí le puso por nombre Noé, diciendo, este nos consolará de nuestros afanes. Y bueno, y otras cosas más. Eh, bueno, ¿cómo se explica esto? Bueno, se explica porque los nombres en hebreo siempre refieren tienen algún significado. Pueden provenir de algún otro sustantivo, pueden provenir de algún verbo, o sea, siempre tienen una raíz, ¿ya? Semántica. Y la raíz de Noé, del nombre Noé, es el verbo naham, que significa consolar. De hecho, con este verbo va a comenzar el Deutero Isaías, o sea, Isaías 40. Bueno, consuelen a mi pueblo, dice el Señor, consuelen a mi pueblo. Bueno, esa es la misma palabra, ¿ya? Entonces, por eso pasa esto, eh, entre paréntesis. Bueno, continúa en el 30, dice, vivió Lamec después de engendrar a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Cuando Lamec murió, tenía 777 años. Tenía Noé 500 años cuando engendró a Sem, Cam y Jafet. Eh, Repaso de la sesión anterior, recuerden que esto de los años, de tantos años, 700 años, 500 años, siempre son números que de alguna forma podríamos decir son simbólicos, ¿ya? No hay que tomárselos al pie de la letra. Eh, Básicamente porque es biológicamente imposible que haya un ser humano viva 700 años. Y segundo, porque estos años, o sea, bueno, el autor lo que quiere reflejar es que como esta gente estaba muy cerca de Dios y del linaje de Adán, digamos, el hombre creado por Dios, y por ende, como eran todos descendientes de Adán, la bendición de Dios, entre comillas, estaba como muy cerca. La bendición que le dio Dios al hombre estaba muy cerca en términos, digamos, de generaciones. Por eso vivían tanto estas personas. Recuerden que la bendición en la Biblia se traduce en años de vida. La bendición divina en la Biblia siempre se traduce en años de vida. De ahí recordar la última parte del Salmo 23, y viviré largos días en presencia, en la casa del Señor y qué sé yo. En el fondo, mientras más años, en la Biblia en general, mientras más años vive una persona, más bendito es por Dios. Bueno,
Eso como repaso. Entonces, tenemos todo este apartado que habla de Noé. Luego, del 6.1, fíjense lo que dice. Cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron, bueno, como que se acabó el tema de Noé, ¿ya? Y empieza a hablar de esto que yo hablé la sesión anterior, de este pedacito medio misterioso que tiene el Génesis, en la primera parte del capítulo 6, que hablaba de las hijas de los hijos de Dios y de las hijas de los hombres que se juntaron, o sea, de alguna forma tomaron por los hijos de Dios, primera vez que sale en la Biblia este concepto, hijos de Dios, eh, tomaron por hijas a las hijas de o sea, por esposas a las hijas de los hombres y les nacieron descendencia, y esta descendencia son los llamados Nefilim, que en otras traducciones de la Biblia podía ser los gigantes, y estos son los grandes héroes de la antigüedad. Bueno, yo les explicaba que en general todas las culturas antiguas tienen una forma de explicar bueno, la existencia de grandes héroes, de grandes, pues, de personas notables, en el fondo. Y generalmente estas explicaciones tienen que ver con la intervención de dioses. Se dice que Aquiles era hijo de Zeus, se dice que Teseo era hijo de Zeus, hija de Zeus y hijo de una... Teseo era hijo de una Oceánida, me parece, no recuerdo bien, creo que se llama Temis, no recuerdo bien, pero en el fondo siempre hay una Zeus o algún dios metiendo mano, entre comillas, ahí por ahí, y bueno, como era en el fondo un semidios, eh, por eso era, digamos, un gran guerrero, un gran intelectual, qué sé yo. Eh, por eso, ¿ya? Habían algunos que decían que incluso Platón era hijo o nieto de Atenas, qué sé yo, por la sabiduría que tenían, en fin, o sea, era común en el fondo muy antigua Grecia, bueno, y en otras mitologías también, ¿ah? Sargón y bueno, otros personajes que generalmente se dice que son hijos de dioses, ¿ya? Y por eso logran lo que logran y hacen lo que hacen, y por eso son tremendos guerreros. Entonces, la Biblia va a tener también su propia explicación de esto. Y por supuesto que no iba a decir que el dios Yahvé iba a bajar como lo hacía Zeus, y y no, o sea, perdón, no, por supuesto que el señor Yahvé no podría comportarse de la misma forma. Entonces la Biblia va a buscar explicar igualmente la existencia de estos grandes héroes, estos grandes con, no necesariamente como lo hacían las otras culturas, que se decía que eran hijos de dioses, sino que, porque no sé, en la cultura hebrea Dios es absolutamente trascendente, no va, o sea, puede venir a la historia, puede participar, bueno, de hecho la Biblia trata de eso, en el fondo, participar de los acontecimientos humanos, pero no va a comportarse como los ídolos, los otros dioses de los otros pueblos, y va a andar teniendo hijos por ahí con mujeres y qué sé yo. Pero sí va a decir la Biblia que estos hijos de Dios, que probablemente se refiera a alguna especie de corte celestial o seres, eh, quizás ángeles, no hay cómo saberlo, pero probablemente se refiera a esos, digamos, seres que no necesariamente son humanos, pero sí son creados por Dios, eh, que entonces van a, van a, así van a hacer esto, sí se van a comportar eh, como, como estos dioses.
¿ya? Y probablemente también, porque en general la Biblia se dice que Dios, bueno, en realidad el Antiguo Testamento tiene dos momentos. Un momento más primitivo en el que no esto lo dicen en general los estudiosos, ¿ah? No necesariamente no se habla de un monoteísmo exclusivo. ¿A qué me refiero con esto? Que el pueblo más primitivo hebreo no era necesariamente monoteísta como uno tiene la idea de la catequesis, cuántos dioses hay, solo uno, qué sé yo. Eh, eh, Eso en el pueblo hebreo primitivo, estamos hablando de la época premonárquica, en la época incluso monárquica, en esa época no necesariamente eran monoteístas. En la época, me refiero cuando hablo de monarquía, estoy hablando de David, Saúl, David, Salomón, toda esa época, ¿ah? Que se estima que más o menos iría entre el siglo XII antes de Cristo hasta el siglo IX, siglo VIII, por ahí, antes de Cristo. Eh, entonces, en esa época no necesariamente los hebreos antiguos eran monoteístas, pero sí consideraban que Yahvé, Dios, era digamos, el superior de todos los dioses. De aquí va a provenir esta frase que de repente nosotros la escuchamos por ahí y se nos olvida, o sea, como que la escuchamos y, sí, todo el rato sí, pero de repente no le tomamos el peso. Cuando se dice que Dios es Dios de Dios, Señor de señores, eh, en el fondo se está diciendo que Dios es superior a los otros dioses y a otros señores, digamos. Eh, Recordar que Baal, por ejemplo, Baal es un término arameo para referirse a señor también. Eh, Baal significa señor. Entonces, cuando se dice que el Dios es señor de señores, se está diciendo que Dios está arriba de Baal. No se está diciendo que Baal no existe. No sé si me explico. Eh, entonces, claro, probablemente esto es solo conjetura, no hay cómo saberlo porque habría que viajar al pasado, pero probablemente esta expresión de los hijos de Dios se refiera a estas divinidades inferiores, entre comillas, divinidades inferiores. ¿Me entienden? Pero que la única, o sea, no la verdadera, los otros también son verdaderos, pero la superior, la divinidad superior es Yahvé Dios. Eso es el primer momento, este momento primitivo del pueblo hebreo. Después el monoteísmo estricto va a venir después, cuando llega en la época exílica y postexílica, que eso va a ser el siglo séptimo, siglo sexto, siglo quinto, después, antes de Cristo, perdón. ¿Ya? Ahí ya se puede hablar de monoteísmo absoluto, digamos. ¿Ya? ¿Cómo se llama la época? Eh, Sería la época exílica y la post-exílica, o sea, después, en el exilio del pueblo de Israel, o en realidad de Judá, el exilio de Judá a Babilonia, Bueno, el ya, exilio de Babilonia y después el post-exilio de Babilonia, que va a ser el retorno y la restauración de Esdras y Nehemías, toda esa época, ¿ya? gracias. Que va desde el siglo V hasta el siglo séptimo, perdón, desde el siglo séptimo al siglo quinto. Recordar que antes de Cristo los años van al revés, los siglos y los años van al revés. O sea, el siglo duodécimo es anterior al siglo noveno y el siglo eh, quinto sería posterior al siglo séptimo. Bueno, ahí, y entonces cuando uno revisa los textos y va a esos textos que hablan, por ejemplo, los textos de Isaías, todo eso, ahí sí encontramos textos
o el Deuteronomio, que son textos más tardíos, eh, en cierto modo, eh, ahí uno encuentra referencias estrictas al monoteísmo. Escucha Israel, Yahvé, Dios es tu único, qué sé yo, es solo uno, qué sé yo, bueno. O en Isaías, las burlas que hace el profeta ahí en el Deutero Isaías de estos que cortan un árbol, sacan leña para hacerse una casa, para hacer un asadito, y con lo que le sobró de la leña, con la que estaban haciendo el asadito, se fabrican un ídolo y le dicen, y se apostran ante ese ídolo, digamos. El profeta ahí lo escribe riéndose de ellos, básicamente. O sea, con la misma madera, eso se transforma, que uno come, eso se transforma en un dios al que uno se postra, digamos. Es ridículo. Bueno, desde el punto de vista del Deutero Isaías, por supuesto. Entonces, esos textos son más monoteístas, probablemente tal. Entonces, como les estoy, digamos, les estaba diciendo, estos hijos de Dios, que no se sabe realmente quiénes son, bueno, de hecho, si ustedes tienen por ahí la Biblia de Jerusalén, ahí se genera ahí una, una explicación. Bueno, también hay otra explicación, que sería la que pone aquí, por ejemplo, bueno, les voy a leer aquí. Dice, no todo está claro, lo que ya decíamos, respecto en este breve episodio de tradición ya vista, que es este pedacito que yo les digo que es el problema, que corta el tema de Noé. ¿Y por qué les digo que corta el tema de Noé? Porque cuando se acaba esto en 6.5 vuelve Noé. En 6.5 dice, viendo Yahvé la maldad, qué sé yo, le pesó a Yahvé, bla, 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 bla. Y después, y esta es la historia, bueno, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Entonces, como que corta aquí, no, no. Entonces, claro, uno podría pensar que el capítulo 6 o sea, el principio del capítulo 6 es como una especie de como intro, un contexto en el fondo. Pero es medio extraño porque se habla de estos hijos de Dios y bueno, no tienen como medio extraño el texto. De todos modos, bueno, y no se vuelve a hablar de esto en el texto que preside, en el fondo en el ciclo de Noé, en el texto del diluvio. No se vuelve a hablar de estos hijos, de estos gigantes y qué sé yo. Entonces, por eso es medio extraño. Entonces, bueno, aquí dice el comentarista de la Biblia de Jerusalén, pero el autor utiliza elementos de tradición popular de carácter mitológico, lo que ya decía. La dificultad procede en primer lugar de la identidad de los hijos de Dios. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? Bueno, ahí pone una referencia a Deuteronomio 32:8, si quieren ahí la pueden revisar. Luego la relación que pueden existir entre su unión con las hijas de los hombres y los néfilim. Y bueno, acá empieza a hablar, hay ciertas, bueno, hablando específicamente desde el texto bíblico, hay algunas referencias aquí, por ejemplo, quizás se podría pensar en lo que dice Ezequiel 32, bueno, Ezequiel es otro mundo, es otro texto que también tiene sus complejidades. Se habla de los caídos, eh, bueno, y acá también, también se habla del mito clásico Los Titanes. eh, También hay una referencia a la mitología. Eh, bueno, más adelante, en otros lugares, estos gigantes o se les va a llamar hijos de Anak o anaquitas, en Números 13 o Deuteronomio 1. Este, bueno, acá la lectura más posterior, el judaísmo posterior y casi todos los primeros escritores eclesiásticos, los escritores cristianos, han visto en estos hijos de Dios a ángeles culpables. Entonces este texto en el fondo se asocia a esta tradición de los ángeles caídos, ¿ya?
Pero a partir del siglo IV, en función de una noción más espiritual de los ángeles, los padres interpretaron por lo general hijos de Dios como el linaje de Set e hijos de los hombres como la descendencia de Caín. Es como, en el fondo, recordar, conectar este texto con Génesis 4, ¿ya? Igual no hay, como les digo, mucha conexión, porque en ningún momento se dice que los hijos de Set, perdón, los hijos de Set sean llamados hijos de Dios y los hijos de Caín sean llamados hijos de los hombres. En ninguna parte antes se dice eso, entonces medio extraño. Y bueno, no dice nada más porque en realidad no hay mucho más que decir. En el fondo está lo que también yo les decía, o sea, esto básicamente es una forma de explicar eh, cómo es que existían personas con dotes que casi eran sobrehumanas en esa época. O sea, nacía alguien con facilidad para tener fuerza o facilidad para ser muy inteligente y ya casi que era, digamos, sobrehumano eh, y casi divino. Bueno, este es el texto que va, así como en otras mitologías, en este texto mítico también se va a explicar un poco eso, ¿ya? Y también podríamos hacer la conexión con otros dioses, en el fondo, con el fondo con que otros dioses del panteón de dioses del Medio Oriente antiguo, qué sé yo, Baal, Astarte, Tiamat, Marduk, de una serie de otros dioses de otras culturas de la época, bueno, esos quizás eran los hijos de Dios. En el fondo, dioses chiquititos, entre comillas. ¿Por qué? Porque en el fondo respondería a esta época eh, no exclusivamente monoteísta. Pero aquí y siempre van a ser todos siempre hipótesis, porque en realidad no se sabe bien, no hay mucho más que decir. De todos modos, lo importante del texto es un poco querer, o la intención del texto es querer explicar un poco, darle un contexto a esto que va a pasar en lo que viene en adelante, desde 6.5 hasta, bueno, básicamente capítulo 8, y si que se quiere, capítulo 9, ¿ya? Que va a ser el ciclo de Noé, o lo que tradicionalmente conocemos como el diluvio, ¿ya? Eh, entonces, bueno, vamos a avanzar un poquito a esta parte. Bueno, eh, quizás sería importante decir que, bueno, ya lo hemos dicho en otros momentos, acuérdense que en el texto bíblico podemos encontrar estos insertos, ¿ah? Estos textos que están como de alguna forma como metidos, ¿ah? Eso desde el punto de vista del método histórico crítico y de una lectura diacrónica. Obviamente que a la sincronía, a la lectura sincrónica, a la lectura del texto por el texto, no le interesan esos detalles. Pero uno podría decir que a lo mejor este apartado de 6.1 a 6.4 sería un inserto. No se sabe. Algún comentarista estudioso seguro que lo ha dicho en algún momento. Continuamos con el 6.5. Dice, viendo Yahvé que la maldad de los humanos cundía en la tierra y que todos los proyectos de su mente eran puro mal de continuo, le pesó a Yahvé de haber creado a los humanos en la tierra y se indignó en su corazón. Así dijo Yahvé, voy a exterminar de la faz sobre la faz de la tierra el suelo, perdón, de sobre la faz del suelo a los humanos que he creado, desde las personas hasta los ganados, los reptiles y hasta las aves del cielo. Porque me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia a los ojos de Yahvé. Bueno, en realidad, bueno, a mí, desde chiquitito, este texto me ha causado conflicto, porque es relativamente fácil
creer en un Dios que crea el universo y lo hace por amor y crea a los seres humanos por amor. Lo que no es fácil de creer es un Dios que se arrepienta de eso y luego mande a hacer como una especie de formateo del universo o de la Tierra. Y bueno, vamos a empezar de nuevo o vamos al fondo a borrar, borrón y cuenta nueva y eso es un poco más difícil de entender y le cuesta entender a mucha gente, digamos. Bueno, primero hay que decir que acá, bueno, en este ciclo, el tema principal va a ser un diluvio. Y fíjense que no es el único relato de diluvios, o de un diluvio, o de un gran diluvio, o de un diluvio universal. No es el único relato que existe acerca de un diluvio. Eh, en su época ya había otro relato de un diluvio. Otro relato, naturalmente, fuera de la Biblia. Les quiero compartir lo que dice Félix García. ¿Se acuerdan el autor que estábamos viendo la vez anterior? Dice aquí, bueno, quienes tengan el PDF en página 53, bueno, el autor lo llama Toledot de Noé. Toledot significa genealogía o ciclo o de alguna forma podría ser incluso una sección. Y bueno, lo va a definir desde estos tres, digamos, tópicos, ¿ah? Diluvio, bendición y alianza. Vamos a ver por qué. Dice, el Génesis relata el diluvio como una catástrofe de proporciones gigantescas que borró de la superficie de la tierra a todos los vivientes, excepto a Noé, y a su familia y a un puñado de animales de distintas especies. Aquí es lo que yo ya les estaba diciendo recién. En el poema épico de Gilgamesh se conserva un episodio similar. Es el paralelo más notable entre el Antiguo Testamento y todo el cuerpo de inscripciones cuneiformes de Mesopotamia. ¿Por qué es importante este poema épico de Gilgamesh? Porque de partida ya existía cuando este texto de Génesis fue escrito. Por ende, acá hay una influencia, claramente es una influencia. Claramente va a ser, bueno, hay algunos autores que van a decir que este relato, el de Noé, va a ser la canonización o va a ser de alguna forma la lectura eh, eh, de la Biblia o de los autores, bueno, o bueno, de la fe en Yahvé, del judaísmo antiguo, va a ser de alguna forma la canonización de este texto del poema de Gilgamesh, ¿ya? Ahora, el poema de Gilgamesh tiene otros elementos, no es tan parecido. Es justamente este héroe Gilgamesh que tiene que, bueno, se embarca en una aventura para encontrar, no recuerdo qué cosa, pero justo en esta aventura sucede esto del diluvio y tiene que construir un arca. Y bueno, es curioso porque el texto de Gilgamesh se toma la molestia de dar las medidas del arca. Es cuadrada, no es como la de acá, es cuadrada y como la forma de un cubo, qué sé yo. Em, y el texto de Noé también hace lo mismo. Porque uno podría decir, construye un arca, ya, bueno, sí, construye un arca grande, grande, listo, porque va a haber muchos animales, ya, listo, grande. Pero a veces no es necesario
podría uno pensar dar todas las medidas, pero resulta que el texto, bueno, más adelante se dedica a, bueno, darle los materiales de los que tiene que hacer el arca, de cómo hacerlo por dentro y por fuera con betún y la longitud de 300 codos, qué sé yo. En Gilgamesh aparece algo similar, ¿ya? Entonces, llama la atención. Obviamente ambas historias tienen finales distintos y qué sé yo. Y finalidades distintas, por supuesto. Continuamos acá lo que dice el autor. En su forma actual, el texto del Génesis es un relato aparentemente homogéneo y armonioso en su conjunto, pero lleno de repeticiones e incoherencias de detalle. ¿Ya? Esto es importante porque se acuerdan que yo les he dicho en algún momento que estas incoherencias o estas repeticiones nos van a hablar de ciertas inserciones en el texto, ciertas glosas del copista que podrían, digamos, estar ahí. Bueno, acá el autor va a decir lo siguiente: estas, según los estudios histórico-críticos clásicos, surgen, perdón, como consecuencia de la función de dos fuentes distintas, la yavista y la sacerdotal. ¿Ya? Esto es importante. Acuérdense que ya hemos hablado de esto, de la tradición, bueno, la llamada teoría de los documentos o de las fuentes o de las tradiciones en la redacción del Pentateuco, que serían cuatro documentos o tradiciones, que serían el yavista, la tradición yavista, la tradición sacerdotal, la tradición eloísta y la deuteronomista, ¿ya? Y esta teoría, primero acuñada por un estudioso alemán llamado Bellhausen, Julius Bellhausen. Em, entonces, claro, como dice ahí, los estudiosos del método histórico, bueno, del histórico crítico clásico, básicamente Bellhausen, van a sugerir que estas incoherencias, estas fusiones, en el fondo, estas repeticiones vendrían de una fusión de dos fuentes distintas. Cuando se habla de dos fuentes distintas, se está hablando de un mismo texto o temática tratada por dos textos distintos. ¿Ya? Es como que, supongamos que yo estoy dando, digamos, este curso y ustedes están tomando notas. Entonces, Milena toma notas de lo que yo estoy diciendo y Pablo toma notas de lo que yo estoy diciendo. Entonces, cuando venga alguien a un poco a estudiar las clases que hacía este pobre servidor, va a tomar las notas de Pablo y de Milena y va a decir, ah, mira, Pablo leyó así lo que decía Jaime. Milena lo leyó de esta forma. O hizo énfasis o anotó estas cosas, Pablo no anotó esto. Bueno, eso serían básicamente dos fuentes, un ejemplo de lo que está pasando acá. Dos fuentes, Pablo Milena, que tratan de un mismo tema. Las notas de clase, bueno, de lo que sean. ¿No? Eh, bueno, en los trabajos más recientes se admite la existencia de materiales diversos, pero cambia su valoración respecto a los estudios críticos clásicos. Bueno, esto es un poco lo que yo en algún momento les he dicho, la teoría de los cuatro documentos originales, o esta teoría de Bellhausen, en el fondo, en algún momento empieza a ser crisis, ¿ah? Empieza a ser bien cuestionada y qué sé yo. Eh, Aún así no se ha abandonado totalmente, ¿ya? Porque es muy evidente en muchas cosas, pero tampoco hay que tomársela tan en serio. Mi profesor de Biblia, de Antiguo Testamento, siempre me decía que a él en la universidad lo hacían con un color de destacador, subrayar todo lo que era sacerdotal, con un color de destacador, subrayar con otro color lo que era yavista. Eh, Eso en realidad sí, hasta cierto punto se puede, pero hasta cierto punto no se puede, porque hay textos que están mezclados
por un último, un redactor, ¿se acuerdan que en un momento les proyecté este autor, este texto del autor Westermann? El comentario del Génesis de Westermann. Westermann agrega una letrita más. ¿Recuerdan que estos autores tienen letrita? Ya viste el J, sacerdotal P. Bueno, este Westermann va a agregar una R, que será el redactor final, justamente por esto, porque ese redactor final de repente va a mezclar y va a crear su propio texto. Entonces, por eso empieza a hacer agua un poco la teoría de Bellhausen, pero como les digo, todavía no se abandona completamente. ¿Ya? Eh, Dice el autor, aunque algunas repeticiones e incoherencias pueden explicarse con los métodos de la nueva crítica literaria, eso es desde una perspectiva sincrónica, más que es muy de ahora, muy finales del siglo XX, principios del siglo XXI, en realidad desde los 70 por ahí. Sin recurrir necesariamente a la teoría de las fuentes, otras hacen pensar que el relato bíblico del diluvio no es homogéneo. ¿Ya? O sea, en el fondo, cuando se dice que un texto no es homogéneo, es que pasa esto, que hay aquí cuestiones mezcladas. Es decir, que el texto no salió de una sentada de un autor, ¿cachai? Sino que salieron varias. O sea, son un autor que escribió un borrador quizá, después otro completó, después otro tomó ese y lo mezcló con otro y así. Bueno, las observaciones que siguen parte del texto perdón, las observaciones que siguen parten del texto final. Es lo que hacen los autores hoy en día, ¿ah? Esto de enfocarse más en el texto final desde una perspectiva más sincrónica que empezar a ver las cuestiones más diacrónicas, más de la historia del texto. Y empezar a desarmar el texto. No, este pedacito de texto corresponde a esta época y este otro pedacito va a corresponder a esta otra época. Eso ya hoy en día está un poco ya en desuso, digamos. Hoy en día, en general, los autores van a enfocarse más en la forma final del texto. Y justamente está en desuso, aunque a mí me apasiona mucho y en general a todo biblista joven le gusta mucho el tema histórico crítico, eh, pero ya cuando uno es más viejo, cuando estos biblistas son más viejos, se van dando cuenta que en realidad las cuestiones histórico-críticas son todas hipótesis nomás. O sea, puede decir que sí, puede ser que no, viene un autor y dice una cosa, viene otro y dice otra, y así, al final, ya sabes qué más, enfoquémonos en el texto. O sea, ya no importa si más o menos uno puede decir que el texto, que esta parte del texto será de esta época, qué sé yo, pero nunca a rajatabla, digamos. Bueno, continúo. El esquema que se ofrece a continuación se basa en algunos rasgos formales y de contenido y se propone sencillamente ayudar a una lectura global del texto. La narración consta de dos partes. La primera quería, ojo, aquí esto es importante, es lo que yo he llamado bueno, no es que yo lo he llamado, yo les he dicho que se habla de la segmentación de los textos. Todo buen lector de la Biblia, todo buen estudioso de la Biblia, siempre parte haciendo una segmentación del texto. ¿Por qué? Porque la segmentación del texto me va a ayudar a mí a entender la lógica que está por encima, del fondo, o por debajo, como quiera entenderlo, digamos. Mirándolo por encima, o bien la lógica que está debajo. ¿Ya? Hay un texto, hay una estructura, hay una lógica buscada por un escritor, que es el escritor final, y por eso habla de texto final. Y bueno, entonces esa lógica la vamos a tratar de describir a partir de una segmentación del texto. Porque hay que recordar que esto es un texto y un texto fue escrito por una persona que tiene una intención, tiene un mensaje que quiere transmitir, hay una lógica de transmisión de ese mensaje. Bueno, todas esas cosas se pueden descubrir a partir de la segmentación del texto. No sé cómo estamos de hora. Bueno, no nos vamos a entender mucho más porque ya es un poco tarde, pero vamos a ver esta estructura. Entonces, las dos partes, la narración de dos partes sería, bueno, la primera parte que va desde 6:9 hasta 8:22. Fíjense
aquí ya hay una diferencia. Fíjense, los que tienen ahí la Biblia de Jerusalén, se van a dar cuenta que el apartado del diluvio para la Biblia de Jerusalén parte en 6.5. Para este autor va a partir en 6.9. Y de hecho, tiene bastante lógica lo que dice este autor. No es que la Biblia de Jerusalén esté mal, simplemente es otra opción, ¿no? Porque en si uno lo ve 6.9, dice, esta es la historia no es, dos puntos. Entonces, eso, eh, bueno, en general, eso en hebreo, eso pasa bastante. Y generalmente se consideran títulos. En el texto hebreo, en el texto masorético, que es el manuscrito del Antiguo Testamento más antiguo que conocemos, el texto no tiene ni títulos ni puntuación, bueno, hay ciertas puntuaciones, pero no responden a esto. No se escribe como lo escribimos hoy en día con sangría, con espaciado, qué sé yo. No existe eso todavía. Entonces, todo el texto es de corrido, pa, ta, 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 y ni siquiera hay espacio de repente entre las palabras. Entonces, es muy posible que esto sea un título para el escritor antiguo, digamos. Lo que pasa es que no lo va a poner como hoy nosotros ponemos los títulos, subrayado al principio, qué sé yo. Pero esto tiene forma de título, comparándolo con otros textos, me refiero a. Bueno, entonces, esta primera parte partiría en 6.9 y terminaría en 8.22. Y en 8.22 tenemos esta promesa de Dios. Bueno, nunca más, dice Yahvé, nunca más volverá a maldecirse el suelo por culpa del ser humano. Bueno, en fin. Mientras dure la tierra, sementará y ciega, frío y calor, sementera, perdón, y ciega, frío y calor, verano, invierno, día y noche no cesará. Ese es el final. Y la segunda parte, dice el autor, iría desde 9.1, o sea, inmediatamente después, hasta 17, que es este discurso de Noé, de Dios, que tiene, tiene algunos elementos bastante particulares, ¿ah? Se habla de, fíjense, en 9.1 dice, Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Si ustedes van a Génesis 1.28, o sea, los que han, digamos, participado de ese texto les debería sonar bastante, porque en Génesis 1.28, de hecho, dice Dios, después los bendijo Dios con estas palabras, sean fecundos, multiplíquense, y henchid la tierra y sométanla, después de crear al varón y a la mujer. Entonces, ahí hay algo particular, digamos. Eh, Eso es una directa referencia al primer relato de la creación. Por eso se dice que este texto tendría mucha cercanía con el primer relato de la creación. Y ojo que, acuérdense que el segundo relato de la creación no es de la misma mano que el primero. Entonces aquí, de alguna forma, este texto va como, en el fondo va a continuar la tradición del primer relato de la creación. Eh, de hecho, continúa la referencia, ¿ah? Infundiréis temor y miedo a todos los animales y de la tierra, a todas las aves del cielo. Aquí dice, someterán la tierra, qué sé yo. Todo queda a vuestra disposición, todo lo que se mueve y tiene vida les servirá de alimento. En el primer relato de la creación también hay una referencia a que las hierbas del campo servirán de alimento. Entonces, bueno, todas estas referencias han hecho hablar a algunos autores de que
hay que entender este relato de Noé como una especie de nueva creación o un nuevo relato de la creación. Ahora, ese nuevo es entre comillas, ¿ah? Porque el mismo texto hace referencia al primer relato de la creación. Y bueno, y que en el fondo haya un relato, bueno, primero está el primer relato de la creación, después el segundo relato de la creación y después este ciclo de Noé que va a tener muchos elementos o recreacionales, no de recreación, de nueva creación, no de recreación, de recrearse, digamos, de divertirse, no. Em, Y fíjense en lo que dice en 696, quien vertiere sangre humana por otra persona será su sangre vertida, porque a imagen de Dios hizo él al ser humano. Y eso está literal, bueno, casi literal, también en el primer relato de la creación. Entonces, este texto va a ser como un nuevo planteo de la creación. Eh, y si lo vemos, bueno, ya con esto. Bueno, aquí les voy a presentar el, bueno, aquí la estructura. Este sería la primera parte que el autor lo divide en una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. O sea, la primera parte tendría a su vez seis partes dentro de sí. Y la segunda parte tendría dos partes dentro de sí. ¿Ya? Eh, entonces, este relato que es bien particular, que va a hacer eco de otros relatos, y ahora les digo que no solo de Gilgamesh, ¿ah? Lo que pasa es que de los otros relatos no hay certeza de que sean anteriores a este relato, al relato del Génesis me refiero. No hay tanta certeza. Pero fíjense que hasta los mapuches tienen un relato del diluvio universal. Como les digo, no hay certeza de que esos relatos sean posteriores a este relato. Y hay quienes dicen que los mapuches tengan un relato del diluvio universal es básicamente por esto, porque los primeros misioneros, de alguna forma, trataron de hablarles de Noé a los primeros mapuches o a los antiguos mapuches, y desde esa como fusión de culturas nace este relato mapuche de las famosas dos serpientes de Tren Trek, o Trek Trek y Caucau. Hay otros relatos de diluvios en otras culturas, en China, bueno, parece que Singapur, bueno, todo lo que es Asia, y no recuerdo dónde más, en algún momento lo estudié y ahora ya fue hace muchos años, pero hay otros relatos. Pero también, como les digo, no hay certeza de que sean anteriores a esto. Del que sí hay certeza de que es anterior es del relato que yo les hablaba de Gilgamesh. Ese sí que es anterior, porque se encontró, digamos, en una cuestión más antigua, ¿ya? En una tablilla cuneiforme, digamos. Eh, entonces, ¿a qué voy con esto? A que la humanidad, entre comillas, sabe algo de un gran diluvio. Las culturas del mundo saben algo de un gran diluvio en épocas antiquísimas, ¿ya? Y esa sabiduría va a quedar por escrito en estos textos y, bueno, cada cultura desde su perspectiva y con su propia, digamos, forma de entender el mundo. Pero
está este elemento común del diluvio, ¿ya? Este elemento que algunos van a explicar a partir de los deshielos de la era del hielo. La era del hielo, además de ser una película, digamos, muy exitosa, fue una época hace 25 20.000 o 25.000 años, no recuerdo bien, atrás, en que, bueno, un cambio climático, todo se congeló y bueno, después todo se volvió, digamos, se descongeló y bueno, las subidas, las crecidas de los cuerpos de agua a partir de este deshielo, bueno, van a generar, habrían generado estos, en diversas partes del mundo habrían generado entonces estos relatos míticos todos de diluvios, ¿ya? Pero, como les digo, no hay certeza de estas cosas, ¿ah? Pero es muy probable que responda a eso, a estos diluvios antiguos. Eso desde una perspectiva como de alguna forma tratando de buscar una explicación histórica o histórico-crítica al texto. Desde una perspectiva más teológica, el texto es un poco lo que ya les decía, esto de ser entre comillas, un nuevo relato de la creación. Y esta creación no solo va a renovar de alguna forma las promesas y los mandatos de Dios hacia las promesas de Dios hacia el hombre y los mandatos de Dios hacia el hombre. Se les dice lo mismo, les promete lo mismo. Es como una especie de cuando nosotros renovamos nuestras promesas bautismales de repente, bueno, esto va por esa línea en el fondo, teológicamente hablando. Quiere renovar al hombre. Eh, los padres de la iglesia van a ver aquí en el diluvio a las aguas del bautismo que renuevan al ser humano. Eh, también, y bueno, y esto de las aguas siempre va a ser un tema en la Biblia, ¿eh? Es todo un tema. Puede ser cuando se abre el mar muerto y el pueblo pasa por entre medio de las aguas que formaban dos paredes a los costados, digamos, y el pueblo pasa y cuando cruzan el mar ya son liberados y que se encuentran en libertad. Bueno, también ahí hay una referencia, los padres de la iglesia lo van a entender como un bautismo, ¿no? Entran las aguas y salen de las aguas, entran como esclavos a las aguas y salen liberados de las aguas. Entonces aquí también hay el agua renueva la faz de la tierra, renueva todas las cosas. Y de esta renovación viene también, y esto también es bien curioso, una alianza. Dice ahí en 9:8, dijo Dios a Noé y a sus hijos, he pensado establecer mi alianza, y aquí primera vez que se habla de la palabra alianza en hebreo, berit, una palabra muy importante en el Antiguo Testamento, y bueno, en general en la Biblia, muy importante y que va a hablar de la relación entre Dios y el ser humano. El ser humano ya no es solo una cosa creada por Dios, una criatura de Dios, como podría ser una taza para el alfarero. Es una taza, ¿no? Después yo vendo la taza y me olvido de la taza, me quedo con la platita. Bueno, Dios no nos va a vender ni nada por el estilo, pero a lo que voy es que no hay, entre la criatura y un creador, no hay necesariamente una relación más allá que eso. Pero cuando Dios dice, voy a establecer o que he pensado en establecer mi alianza con ustedes, ahí ya hay una relación más importante, más distinta de mera criatura y creador. ¿Ya? Eh, Y fíjense y acá también otra cosa bien interesante, que la alianza en este texto, y bueno, esta no va a ser la primera vez que Génesis hable de alianza, ¿ah? Más adelante en el capítulo 12, Dios va a hacer una alianza con eh, este,
bueno, 12 y en adelante, va a hacer una alianza con Abraham, pero es con Abraham en el 12. Aquí dice, voy a hacer una alianza, voy a establecer una alianza con ustedes, o sea, Noé y sus familias, o sea, sus hijos y la familia de los hijos, con vuestra futura descendencia y también, y aquí lo importante, en realidad lo interesante, también con todo ser vivo que os acompaña, las aves, los ganados y todas las alimañas que hay con vosotros, con todo lo que ha salido del arca, todos los animales de la tierra. O sea, aquí la alianza no es solo con las personas, sino también es en general con los seres vivos, con los vivientes. Recordar que en la perspectiva bíblica toda vida viene de Dios, por tanto, toda vida es importante. Obviamente hay grados de importancia, ¿ya? Pero esta va a ser la única parte, en el fondo, que Dios establece una alianza no solo con los seres humanos, o no solo con un ser humano, o con un pueblo, sino con los animales, con otros vivientes. Lo cual, teológicamente, y hoy algunos han hablado de la importancia ecológica de este texto. O sea, a Dios le importa el destino de los animales, le importa el destino de los criaderos de carne bovina, donde tienen, bueno, los criaderos también de carne de ave, qué sé yo, o de huevería, qué sé, no sé, donde viven encerrados en jaulas que no les permiten moverse, qué sé yo, todas esas cosas, o sea, a Dios le importa eso. Porque por algo aquí está estableciendo y esto yo no lo estoy sacando de forma figurada, qué sé yo. No, aquí está literal. Dios quiere hacer una alianza. Y si Dios quiere hacer una alianza, no solo con nosotros, sino también con los seres vivos en general, es porque a Dios le importan los seres vivos en general. Es decir, yo podría pensar desde el punto de vista del primer relato de la creación y solo desde ese ahí, que el resto de que lo importante, los realmente importantes son los seres humanos. Y que todo el resto de las otras cosas creadas están al servicio del ser humano. Por eso dice sométanla, qué sé yo, ya, bueno, domínenla, establezcan dominio sobre las criaturas, qué sé yo, eso lo podría yo sacar desde el, entre comillas, y hay algunos que han deliberadamente dicho, ah, no, es que usted, todo esto de la crisis climática y la crisis ecológica es culpa de los cristianos, porque en su Biblia dice que nunca es culpa de los judíos, porque la Biblia es de los cristianos. Porque estos textos los escriben los judíos, pero no es culpa de los judíos, porque si yo digo que algo es culpa de los judíos, me tratan de cierto apelativo, digamos, pero es culpa de los cristianos, eso sí. Eh, porque bueno, la cuestión va a ser que ahí dice que Dios nos manda a dominar sobre todo. Entonces, como los dominadores son todos injustos, entonces, bueno, por eso justamente nosotros depredamos y qué sé yo. Y nada, bueno, un poco más adelante, aquí como podemos ver, a Dios le interesan claramente los animales. Entonces, esa aseveración que se hace no es correcta, no es verdadera. Otra cosa, y por eso lo que les decía al principio de la historia de la recepción, otra cosa es que nosotros no hemos leído bien, no nos hemos acordado de este pedacito de texto, no nos hemos acordado que a Dios le importan los animales. Eso es otra cosa. Eso responde a los frutos de la palabra, los frutos que nos corresponden a nosotros. Dios deja su palabra, la envía como el sembrador que tira la semilla a la tierra, pero nosotros parece que esta palabra no nos llegó y por eso pasan las cosas que pasan. En fin, eso es materia para discutir. Lo que dice el texto es eso, que a Dios le importan todos los seres vivos, todo lo viviente. Y responde claramente a eh, este dato bíblico de que toda vida proviene de Dios
y todavía, porque Dios es el Dios vivo, es el Dios de la vida. Y bueno, eso por ahora. Ya la próxima vez vamos a adentrarnos un poco más en, en el relato mismo, ¿ya? Esto como introducción. Así que eso, bueno, ¿alguna pregunta, algo que decir? ¿Estamos bien? Bueno, bueno, recordarle a las personas que nos podrían estar viendo por YouTube que pueden dejar ahí en los comentarios alguna pregunta o algo y ahí eh, me voy a dar el tiempo ahí de responderles ahí en los mismos comentarios eh, alguna cosa, bueno, que puedan ahí aportar también o cualquier cosita de, bueno, bienvenido. Así que bueno, con eso terminamos por hoy, por esta semana y nos vemos la próxima semana. Y nada, bueno, recordar en general el taller es a las 8, así que quien quiera ahí motivarse con esto, todos los viernes a las 8 en general, me, yo ahí los agrego a un grupito que tengo de WhatsApp y ahí vamos coordinando porque a veces pasan cositas y quizás alguien se atrasa, yo generalmente me atraso, y ahí podría cambiar el horario, pero en general es a las 8, ¿ya? Eso, bueno, nos vemos, Jaime, ¿sí? Jaime, el próximo viernes yo no voy a poder participar porque voy a estar en el hospital, me van a hacer una intervención, así que pido sus oraciones. Bueno, Anita, toda ahí, toda la, la oración ahí va para esa intervención, ojalá que salga todo bien. Y bueno, siempre confiados en la misericordia del Dios vivo, ¿ah? Que le importan todos sus hijos. Así que nada, bueno, nos vemos y que, bueno, que Dios